está nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la primera columna tenemos la categoría o clase, la siguiente el conteo, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada porcentual, la frecuencia porcentual y el ángulo. En la categoría o clase 1 solo ocupamos del número 7 a 10, ya que en nuestro estudio del número 0 al número 6 no hubo nadie que le diera un nivel de gusto por el CCH. En nuestro conteo, estas fueron las personas que dijeron darle un gusto por cada una de nuestras categorías de clase. Por ejemplo, en la categoría 7 tenemos que el conteo solamente fue una persona que le dio gusto por el CCH en el nivel 1. La categoría o clase 8 el conteo fueron 3 personas de nivel de gusto por el CCH en la categoría 8. Y así sucesivamente. Después en la frecuencia absoluta, estos mismos conteos son los mismos números que se encuentran en la frecuencia absoluta. En la frecuencia relativa se dividió cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de informantes, en este caso fueron 30, es decir, 1 entre 30 nos dio 0.03. Después, para la siguiente frecuencia relativa, se dividió 3 entre el número total, que fueron 30, este número se representa por n, y nos dio un total en la frecuencia relativa de 0.1. Después, en la siguiente frecuencia relativa, se dividió 6 entre 30, que es nuestro número total, y nos dio un resultado de 0.2. Y por último, para la frecuencia absoluta de 20, dividimos 20 entre el número total de informantes, que son 30, y nos da un total de 0.66. Después, en la frecuencia acumulada, tenemos que es cada una de las sumas de las frecuencias absolutas. Esto quiere decir, por ejemplo, en nuestra primera categoría o marca, la frecuencia absoluta es 1, entonces nuestra frecuencia acumulada es 1. La siguiente frecuencia acumulada se saca de la suma de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. 3 más 1 nos dio la frecuencia acumulada 4. Y así sucesivamente hasta que este número tiene que ser igual al número n, es decir, a 30, que es el número total de los encuestados o de los informantes. La frecuencia porcentual se saca de la frecuencia relativa multiplicada por 100, es decir, que 0.03 se multiplicó por 100 y nos da un total de 3.33% de los que dijeron haber estado en el nivel 7 de gusto por el CCH. Este dato es un 3.3% de un 100%. En la siguiente categoría o clase tenemos que el 10% dijo haber tenido un nivel de gusto por el CCH en el nivel 8. Es decir, que esto se sacó de la frecuencia relativa 0.1 multiplicada por 100, son 10%. Después 0.2 por 100 nos da el 20%, y finalmente 0.66 por 100, 66.6. Esta suma nos tiene que dar 100. A lo mejor la suma dio 99.9, pero se redondea a 100 o es un valor cercano a 100, es decir, el 100%. Por último tenemos la frecuencia acumulada porcentual, que de igual manera como la frecuencia se sacó de este número, que es 3.33, la segunda frecuencia acumulada porcentual es la suma de esta frecuencia porcentual más la anterior frecuencia porcentual, es decir, 10 más 3.3 son 13.3. Así sucesivamente hasta que nos da 99.99 con la última frecuencia porcentual más la anterior nos da 99.99. Por último, el ángulo. Este ángulo nos va a servir para poder sacar nuestro pictograma. En el pictograma es como una gráfica, bueno, es un gráfico como un círculo. Estos ángulos nos van a servir para poder localizar estas categorías o marcas de clase, pero en ángulos. Es decir, esto está dado en grados y la suma nos debe dar 360.
el CCH del grupo 587. En el eje vertical está el número de personas y en el eje horizontal está el nivel de gusto por el CCH del grupo 587. Ese nivel comprende desde el nivel 7, 8, 9 hasta el número 10. Bueno, aquí podemos observar que, bueno, esto ya sería nuestra interpretación de la gráfica, que menos de 5 personas dijeron haber estado en el nivel 7. Recordemos que solamente una persona dio este número. Después, igual, menos de 5 personas dijeron estar en el nivel 8. Después, en el nivel 9 de gusto por el CCH, tenemos que está entre 5 a 10 personas que respondieron a este nivel. Y al nivel número 10 de gusto por el CCH, es decir, que les agrada demasiado ese lugar, podemos tener que son 20 personas las que dijeron este número. Bueno, pues aquí también complementando nuestro análisis, es que solamente menos de 5 personas le dieron un nivel de 7 de gusto por el CCH y la mayoría le dio una calificación o dijeron haber estado en el nivel 10 de gusto por el CCH. Esta podría ser nuestra interpretación. Aquí están los valores intermedios, pero claramente se ve resaltado que este es el menor y este es el menor dato, en donde aquí resaltó mucho el nivel de gusto porque es la barra con mayor extensión. Cualitativa, tenemos el pictograma del nivel de gusto por el CCH del grupo 587. Aquí tenemos nuestro pictograma en donde la barra azul significa el nivel 7 de gusto por el CCH, el cual fue un 3.33% de todo el 100%. Después, con color rojo o naranja, está el nivel 8 de gusto por el CCH, el cual lo indicó un 10. En el color gris podemos observar que el nivel de gusto 9, el nivel 9 de gusto por el CCH, lo dijeron el 20% de todos nuestros informantes, que son 30, o es el 100%. Y finalmente, en el color amarillo podemos observar que este es el nivel 10 de gusto por el CCH y este número lo indicó el 66.6% de todos los que fueron encuestados. Y bueno, pues aquí el análisis de nuestro pictograma es que solamente el 3.3%, que es la minoría, le dio una calificación o dijeron haber de gusto por el CCH. Aquí están nuestros valores intermedios y claramente se ve una mayoría en que en este análisis podemos destacar que el 66.6% le dieron una calificación de 10 de gusto por el CCH. Aquí está nuestro mayor porcentaje y aquí está el menor. Es decir, que a muchos o a la mayoría de los que fueron encuestados les gusta mucho el CCH al darle un 10, una calificación de 10 o estar en el nivel 10 de gusto por el CCH. Estos datos del grupo 587 de estadística 1. Se construye primero una tabla de distribución de frecuencias, en donde aquí tenemos el valor de K. Esto parte de los datos que ya se mencionaron antes del video, en donde K fue 5, por lo tanto son 5 intervalos los que se van a formar. Tenemos los intervalos de clase, del cual este número es el dato menor de todos los datos proporcionados por los encuestados. Y la amplitud delimita que aquí es 0 más la amplitud que son 30 del número 30. ¿Cómo sé qué número de aquí y luego cuál sigue? Bueno, aquí tenemos lo que es el límite inferior. ¿Cómo sé qué límite sigue?
porque al límite superior se le va a sumar la precisión de los datos, que en este caso fue 1. Entonces 30 más 1 son 31. Y después se vuelve a sumar la amplitud, que son 30, y por lo tanto da 61. Así se va haciendo sucesivamente. Después para el conteo simplemente se va a sacar de los datos que ya fueron recabados. En este caso fue que cuántas personas dijeron haber gastado entre 0 y 30 pesos. Aquí tenemos el conteo, en este caso son 22. Después, así sucesivamente se van haciendo los conteos. Entre esos intervalos, cuántas personas dijeron haber gastado entre estos pesos. Aquí se van registrando. En la frecuencia, este conteo pasa hacia la frecuencia. Para sacar nuestra frecuencia relativa, se divide cada frecuencia absoluta entre el número total de datos, que son 30. Se van recabando aquí sucesivamente. Después la frecuencia acumulada, como en la variable cualitativa, se saca de la frecuencia absoluta, es el primer dato. Para la siguiente frecuencia acumulada se suma la siguiente, es decir, 22 más 5 son 27, es la siguiente frecuencia acumulada, y así sucesivamente. Este número debe ser el mismo que el número total de datos, 30. Después la frecuencia porcentual se saca de la frecuencia relativa, se multiplica por 100 y tenemos aquí nuestra frecuencia porcentual. Después la frecuencia porcentual acumulada, esa se saca de igual manera que la frecuencia absoluta más la suma de las frecuencias absolutas. Entonces aquí sería la frecuencia porcentual 73.3, se le suma 16.66 y nos da 89.99 en la frecuencia acumulada. Se va haciendo sucesivamente. Después, en los intervalos reales, como nuestra precisión de los datos fue 1, para sacar los intervalos reales se divide a la mitad el 1, es decir, 0.5. Por lo tanto, aquí en el intervalo real, primero, aquí tenemos el 0 menos 0.5 es menos 0.5. Después, para sacar el intervalo real superior, al intervalo de clase 30 se le suma 0.5 y nos da 30.5. Así se va realizando sucesivamente, ya sea que se le quite la cantidad de menos 0.5 o se sume 0.5, ya que eso es la mitad de nuestra precisión de datos, que en este caso es 1. Después las marcas de clase se sacan con el promedio de los intervalos de clase, es decir, 0 más 30 son 30, entre 2 es 15. Después 31 más 61 da una cierta cantidad, entre 2 es 46. Así se van haciendo las marcas de clase sucesivamente. Aquí está la sumatoria. Después la marca de clase por la frecuencia se saca pues simplemente esta marca de clase por la frecuencia, es decir, 22 por 15 nos da 330. Y finalmente la marca de clase al cuadrado por la frecuencia simplemente se sustituye. En el primer ejemplo tenemos que la marca de clase es 15 al cuadrado. Ese resultado se va a multiplicar por la misma frecuencia, es decir, 22, y nos da en este caso 4950. Así se va realizando sucesivamente, y aquí tenemos la sumatoria. Bueno, lo que podemos interpretar de todo esto es que la mayoría de las personas, o sea 22, gastan entre 0 y 30 pesos. Podemos notar que hay algo nulo respecto a que entre 93 y 123 pesos ninguna persona dijo gastar esa cantidad, es decir, el 0%. En la mayoría, que fueron 22 personas las que gastaron entre 0 y 30 pesos, dijeron, más bien eso conforma el 73.3%. Y una persona solamente gasta entre 124 y 154 pesos de su casa al CCH. Eso conforma una frecuencia porcentual de solo el 3.3% de todo el 100%. Esa podría ser nuestra interpretación y los resultados o los valores que más sobresaltan en esta tabla.
En el histograma de los valores de gasto de pasaje de casa al CCH del grupo 587, bueno, aquí tenemos el histograma, en donde en el eje vertical tenemos el gasto de pasaje de casa al CCH, esto está dado en pesos. Y en el eje vertical tenemos a la frecuencia absoluta, aquí están los números correspondientes. Bueno, pues aquí podemos ver que de entre menos 0.5 y 30.5 en ese gasto fueron más de 20 personas las que dijeron haber tenido ese gasto. Después de entre 30.5 y 61.5 pesos, solamente, más bien 5 personas fueron las que dijeron tener ese gasto de pasaje de su casa al CCH, incluyendo varios medios de transporte o solo uno. Después de 61.5 a 92.5 tenemos menos de 5 personas que dijeron esa cantidad. En donde vemos algo nulo es entre 92.5 pesos a 123.5 pesos. En ese rango no hubo nadie que dijera gastar esa cantidad. Y por último, de 123.5 a 154.5 pesos, solamente, menos de 5 personas dijeron haber hecho ese gasto. Lo que aquí podemos ver muy notoriamente es que la mayoría para ser más exactos, 30 personas gastaron, 30 personas fue nuestro número total, pero solamente más de 20 personas dijeron gastar se puede decir entre 0 pesos y 30.5 pesos de su casa al CCH. Este es el dato, la barra que tenemos mayor en nuestro histograma. En donde se ve algo nulo es en esta parte, en donde entre 92.5 y 123.5 pesos esta cantidad fue nula, es decir, nadie dijo haber gastado eso. Y por último, otro dato importante es que solamente una persona dijo gastar entre 123.5 pesos y 154.5 pesos. Esa fue la barra menor, sin incluir a donde fue nulo. Esa es nuestra interpretación de este histograma, en donde se resaltan esos datos. Bueno, en el polígono de frecuencias de los valores de gasto de pasaje de casa al CCH de alumnos del grupo 587, tenemos la frecuencia relativa y los gastos de pasaje de casa al CCH en pesos. Aquí podemos ver que está la marca de clase, son marcas de clase menos 16 y 170. Aquí podemos, esto lo hice con fines de que nuestro polígono iniciara en el eje horizontal y terminara en el mismo. Podemos ver, y esta es la interpretación, que en la marca de clase 15 tenemos una frecuencia relativa de entre 0.6 y 0.8 y va declinando hasta que nuestra menor marca de clase en 108 está la frecuencia relativa 0 y vuelve a subir en la marca de clase 139. Aquí está nuestra frecuencia relativa más alta y la más baja en cuanto a su frecuencia relativa. En el último gráfico, que es la ojiva de los valores de gasto de pasaje de casa al CCH de alumnos del grupo 587, podemos ver el siguiente gráfico. En el eje horizontal está el gasto de pasaje de casa al CCH dado en dinero, y la frecuencia acumulada porcentual en este eje vertical. Bueno, pues aquí está la marca de la ojiva. Como en PowerPoint no se pudo hacer de otra manera, pues lo pude comenzar en 0, no como dijo la profesora de hacerlo, que esta línea no se quedara aquí, sino que siguiera hacia atrás. Bueno, pues aquí podemos hacer nuestra interpretación de los datos, en donde menos del 80% dijo haber gastado 30.5 pesos. En la siguiente parte podemos observar que aproximadamente el 90% dijo haber gastado menos de 61.5 pesos.
Y finalmente, aquí está el 100%, menos del 100% dijo haber gastado menos de 154 pesos. Y pues sí, esto se ve muy notorio con esta cantidad. En medidas descriptivas tenemos la media, mediana y la moda. Para la mediana vamos a dividir la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia. Esto es igual a 28.4, ¿sí? Luego en la mediana lo que se va a realizar es donde está el límite inferior real donde se encuentra la mediana. Ese valor lo encontramos en el primer intervalo. Después le vamos a sumar el número total de datos entre 2 y junto con eso se va a dividir entre este número. Este número quiere decir la frecuencia acumulada anterior a la mediana. Y se va a multiplicar por 31, que es la amplitud. Eso nos da un resultado de 20.63. Después lo que es la moda es nuestro D1 y D2. D1 es igual a 22 y D2 es igual a 22 menos 5 igual a 17. Este 22 se saca de este número, que es la frecuencia absoluta mayor, es el 22. Por lo tanto, es 22 menos 5 igual a 17. Y la moda, este límite es el límite inferior real donde se encuentra la moda, ¿sí? Aquí está nuestro límite inferior real donde se encuentra la moda. Y esto le vamos a sumar este número que es D1 entre D1 más 17, que es D2. Esto lo vamos a multiplicar por la amplitud y nos da igual a 16.98 pesos. Es que este de la media o promedio es que 28.4 pesos es el promedio que gastan las personas que fueron encuestadas. Después 20.6 es la mediana, que si ordenáramos todos los datos, este dato es el que está justo en medio. Y por último tenemos a la moda, que este valor es el que más se repite en el gasto que realizan las personas que fueron encuestadas. Pasando a la parte anterior en donde está la media, la mediana y la moda, bueno, vemos que la mediana es más grande que la mediana y la mediana es más grande que la moda. Esto quiere decir que hay un sesgo a la derecha en el histograma. Después la varianza se representa con la letra S al cuadrado. Esto quiere decir, la varianza, que este es el número de datos, que es 30, por la sumatoria de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esta es la sumatoria. A esto se le va a restar este número que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia al cuadrado. Eso se va a dividir entre el número de datos, que es 30, por el número de datos menos 1, es decir, 30 menos 1, 29. Esto nos da un total de 774. Y por último, después en la desviación estándar es la raíz de la varianza. Aquí está la raíz y el resultado es 27.82 pesos. Después el coeficiente de variación se va a sacar de la desviación estándar entre la media, que es 28.43, y nos da un total de 0.9786. Para sacar el porcentaje del coeficiente de variación, este valor se multiplica por 100 y nos da un total de 97.86%. Bueno, aquí la interpretación que podemos sacar de la desviación estándar es que esta nos dice qué tan alejados están en promedio los datos de la media, ¿sí? Qué tan alejados están en promedios los datos de la media. Eso nos dice la desviación estándar. Y pues bueno, esta fue la interpretación con que este valor se sacó de la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tenemos nuestro coeficiente de variación. El coeficiente de variación en el ejercicio fue de 97.86%. Esto sería nuestra interpretación.